Hola, este vídeo me lo pidió una suscriptora del canal, Carol. Así que, Carol, gracias por la idea. Me preguntabas cómo aplico la técnica de dejar ir asociada a las emociones en la tartamudez. Y por eso, antes de seguir, quiero decir que este vídeo no es un resumen del libro. Te voy a contar lo que me removió y cómo lo estoy usando. El libro se llama Dejar ir, del doctor Hoskins. Es un psiquiatra que a lo largo de su carrera no se quedó solo en una disciplina. Psicoanálisis, metafísica, acupuntura, terapia conductual, nutrición. Fue a buscar la verdad donde hiciera falta. Y eso me encanta porque la tartamudez no se puede ver solo de una forma. Y en este libro se habla de algo que me ha resonado mucho en relación con la tartamudez: las emociones bloqueadas y la escala emocional. ¿Y qué pasa cuando aprendes a soltar en vez de a suprimir? Hoskin dice algo que me impresionó desde el primer capítulo: las emociones que bloqueamos no desaparecen, emergen en el sistema nervioso autónomo y provocan cambios físicos. El estrés no es el problema en sí, el problema es cómo reaccionamos emocionalmente ante él. Y esa reacción depende de todo lo que llevamos dentro. ¿Y qué llevamos dentro muchos de los que tartamudeamos? Miedo, vergüenza, anticipación del bloqueo, la expectativa de qué va a pasar. Él lo dice así: cuanto más miedo tenemos dentro, el mundo se vuelve un lugar aterrador. Para la persona miedosa, el mundo es una amenaza constante. Y yo lo pienso y digo, claro, cuando entramos en una situación de hablar, una reunión, una llamada, una presentación, no estamos solo ante esa situación. Estamos ante todo lo que hemos acumulado. Cada bloqueo anterior, cada momento de vergüenza, el sistema nervioso lo recuerda todo aunque tú no quieras. Y aquí entra lo que yo defiendo con el método AIRA. La tartamudez no es solo un defecto del habla, es una respuesta del sistema nervioso, el cuerpo en modo defensa. Y si no trabajamos las emociones que hay detrás, puedes hacer 1000 técnicas de habla que el cuerpo va a seguir haciendo lo que sabe hacer: protegerse. Una de las cosas más impresionantes del libro es lo que Hoskin llama la escala de las emociones. Va de abajo a arriba, desde las emociones más densas a las más elevadas: vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, miedo, deseo, ira, orgullo, coraje, aceptación, amor y paz. Y lo que hice al leerlo fue recorrerla desde mi propia historia con la tartamudez. ¿Dónde he vivido yo en esta escala y dónde estoy ahora? Vergüenza y culpa. De pequeña, mi estrategia fue que no se me notara la tartamudez. Cambiaba palabras antes de decirlas, evitaba situaciones y calculaba todo antes de abrir la boca. Y cuando se notaba, de todas formas, me echaba las culpas a mí. Pero también había una parte que echaba las culpas hacia afuera. La tartamudez es hereditaria, me decían. Spoiler: mis padres no son tartamudos. Y eso en la cabeza de una niña o adolescente puede verse de una sola manera. Es lo que hay, no puedes hacer nada, no hay nada que hacer. Y Hoskin habla de esto, dice que la culpa nos lleva
al papel de víctima y que ese papel conlleva percibirnos como débiles, vulnerables e indefensos, que son precisamente los componentes principales de la apatía y la depresión. Culpas al mundo de que no hay solución y ahí te quedas. Yo llegué a pensar que si me daba un golpe en la cabeza y perdía la memoria, dejaría de tartamudear. Hoy sé que eso tiene base en neurociencia. La memoria y los patrones del sistema nervioso están conectados y que no hace falta ningún traumatismo craneal para reconfigurar esos patrones. Pero entonces era la única solución que se me ocurría. Apatía. En apatía viví durante muchísimos años. Leí una frase en el libro que me marcó muchísimo y quiero leerla tal cual porque no quiero cambiar nada. La apatía y la depresión son el precio que pagamos por habernos conformado con nuestra pequeñez. Es lo que nos pasa por haber jugado a ser víctimas y permitirnos ser programados. Ese resultado de dejarnos invalidar por nosotros mismos o por los demás, la consecuencia de mantenernos en un contexto negativo. Cuando leí esto, me quedé parada porque es duro, pero también es liberador, porque si el contexto negativo es algo que hemos aceptado, también podemos elegir salir de él. Hoskin propone algo muy concreto para salir de la apatía: rodearte de personas que ya han solucionado el problema con el que tú luchas. Lo llama aprender por osmosis. Estamos influenciados negativa o positivamente por las personas que frecuentamos. Y aquí os cuento algo. La última vez que fui al logopeda, me sugirió hablar con otras personas con tartamudez. Y en ese entonces no lo entendí. Pensaba, ¿para qué quiero hablar yo con personas que están peor que yo? Porque a ella le llamaba la atención que yo cogiera BlaBlaCar, que yo fuera a entrevistas sola. Incluso me habló de una persona que se iba a casar y que tenía pánico al decir el sí quiero. Y yo pensaba, si me caso, voy a pensar en 1000 cosas antes que en eso, porque si te casas, esa persona te tiene que transmitir calma. Entonces no lo entendí, pero sí que es verdad que me hubiera ayudado y me hubiera gustado hablar con una persona que me dijera: sí, se puede hablar con fluidez, sí, puedes trabajar de lo que quieras, no te pongas límites. Alguien a quien admiraras y vieras que era posible. Hoy existen las redes y gran parte de lo que hago es para que me veáis a una persona con tartamudez que se expone a hablar en YouTube y en todas las redes, que no sigáis exactamente mi camino, pero que veáis que es posible. Sufrimiento y miedo. La anticipación constante. El ensayo mental de lo que puede salir mal. El cuerpo que se tensa incluso antes de abrir la boca. Y lo que dice Hoskin es que ese miedo que llevamos dentro cambia cómo percibimos todo lo que nos rodea. Si ves el mundo como una amenaza, cualquier persona con la que te encuentres va a confirmar eso. Te va a parecer borde, irrespetuosa, hostil, ira. La ira, aunque incómoda, tiene más energía que la apatía y tampoco está bien vista socialmente. Hay personas que pasan de no puedo hacer nada a esto ya no puede seguir así. Esa ira es el primer movimiento hacia arriba. Yo la tuve y en parte fue lo que me puso en marcha. Orgullo. Hoskin dice que el orgullo nos vuelve dependientes de la opinión de los demás, que cuanto más nos preocupa cómo nos perciben,
más vulnerables somos. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo por lo que iban a pensar la gente? Eso lo activa mucho la tartamudez. Coraje. El primer nivel realmente transformador no es que el miedo desaparezca, es que decides actuar a pesar de él. Para mí, grabar el primer vídeo fue coraje, salir a hablar, a exponerme aún sabiendo que me iba a bloquear, fue coraje. No es ausencia de miedo, es decidir hacerlo de todas formas. Aceptación no es resignación, es dejar de gastar energía en resistir lo que es. Cuando dejé de intentar esconder la tartamudez y empecé a hablar de ella abiertamente, la tensión que tenía al hablar me bajó muchísimo. Mi cuerpo dejó de estar en guardia. No sé vosotros, pero en mi caso no hablaba con nadie de la tartamudez. A veces con una amiga muy íntima o con mi hermana, porque me decían ellas que dependiendo de la persona con la que hablaba, no tartamudeaba nada o me bloqueaba un montón, pero no hablaba de la tartamudez con mis amistades, con mi familia, de cómo me afectaba o cómo me veía yo, no. Amor y paz, donde ya no hay conflicto, donde hablas desde un lugar que no tienes que demostrar nada. Y aquí Hoskin añade algo que me parece muy potente. Nuestro estado interior se transmite. La gente a nuestro alrededor intuye lo que pensamos y sentimos aunque no lo digamos en voz alta. Cuando lo leí, pensé en cómo había cambiado esto para mí. Antes, si veía el mundo como una amenaza, cada persona que me encontraba me lo confirmaba. Todo el mundo me parecía un borde, sin paciencia. Ahora noto cómo mi estado ha cambiado y las personas que me encuentro son maravillosas. Me sorprendo seguido de lo bien que me tratan. No es que el mundo haya cambiado, soy yo la que está en otro estado y eso se transmite. Otra cosa en el libro que me impresionó, Hoskin habla de las enfermedades y dice, no le pongas nombre a lo que sientes porque una etiqueta es todo un programa. Usa el asma y las úlceras como ejemplo. Dice que en vez de pensar en tengo asma, si te fijas en lo que realmente está pasando a tu cuerpo, tensión en el pecho, dificultad para respirar, puedes trabajar con eso, con la sensación real, no con el concepto. Y yo lo leí y pensé, la tartamudez. Desde el momento en el que alguien te dice, tienes tartamudez, o peor aún, eres tartamudo, no recibes solo una palabra, recibes un paquete entero. Expectativas de lo que va a pasar, una identidad de lo que eres, un mapa de lo que puedes o no puedes hacer. ¿Cuántas veces antes de hablar ya has activado ese programa? Incluso antes de abrir la boca, el cuerpo ya sabe lo que se supone que va a pasar. Y yo lo que me pregunto ahora, te lo pregunto a ti también. ¿Qué está pasando realmente en el cuerpo en ese momento? No el concepto, la sensación. Un nudo en la garganta, la respiración que se acorta, eso es con lo que se puede trabajar. Eso en concreto. El programa Tartamudez es un concepto abstracto que llevamos en la cabeza. Y los conceptos tienen el poder que nosotros le damos. Y me dijo una vez que ojalá hicieran una pastilla para la tartamudez. Y lo entiendo completamente. Cuando algo duele, quieres que lo arreglen desde fuera, rápido y sin tener que modificar nada Pero lo que este libro me reafirmó es algo que yo ya sentía y sabía. La solución no viene de fuera, la solución pasa con lo que hacemos, con lo que llevamos dentro.
Y eso, aunque al principio parece más difícil, es algo que nadie te puede quitar. Hoskin menciona a Carl Jung y del inconsciente como impulso innato hacia la plenitud, que incluso hasta los eventos más difíciles tienen un propósito, llevarnos hacia una versión más completa de nosotros mismos, aunque duela. Y yo me pregunto, ¿qué nos ha enseñado la tartamudez? A mí me ha enseñado a escuchar el cuerpo cuando me pide que pare. Me ha enseñado que la voz no es solo sonido, es estado interno. Me ha enseñado la diferencia entre hablar con miedo y hablar desde un lugar más calmado. Me ha enseñado que hay personas que no merecen mi energía y que hay conversaciones que no necesito tener. Y me ha traído hasta aquí a grabar esto, a construir algo con lo que durante años me hizo pequeña. Dice el libro que la apatía y la depresión son el precio de habernos conformado con nuestra pequeñez. Yo lo entiendo. Hubo años que dejé de intentar cosas por miedo a la tartamudez, años en los que me encogí y la salida no fue que la tartamudez desapareciera, fue decidir hacer las cosas de todas formas. Si te has quedado hasta aquí, quiero decirte que la tartamudez no es el problema. Las emociones que hay alrededor de la tartamudez, miedo, vergüenza, frustración, anticipación, orgullo herido, eso es lo que genera el mayor bloqueo. Y esas emociones se pueden trabajar, como dice Hoskin, reconociéndolas y dejándolas ir. Si te apetece leer el libro, te lo recomiendo. Tiene partes más densas y otras de lectura más fácil. Yo lo he subrayado casi todo. Cuando Carol me pidió el vídeo, necesitaba hacer el vídeo súper completo. Yo comparto lo que me ha ayudado a mí, pero estoy abierta a que me pidáis lo que creéis que os puede ayudar, como ha hecho Carol con este vídeo, porque a veces una pregunta del canal me remueve mucho, algo que yo también necesitaba ver y lo que ayuda a una persona puede ayudar a muchas más. Si esto te ha resonado, déjamelo en los comentarios. Me interesa saber desde dónde en la escala emocional estás viendo este vídeo, desde dónde sientes que estás ahora mismo con la tartamudez, sin presión, solo si quieres compartirlo. Hasta el próximo vídeo.